Todos los demás, vámonos a el libro de Mateo, capítulo 12, por favor. Son niños a sus clases. Niños a sus clases. Y jóvenes con Pablo. Jóvenes con Pablo, por favor. Miguel, tú te quedas aquí aunque te sientes que estás en la prepa, ¿eh, bro? Ya. Aunque te sientes joven, tú te quedas aquí con los demás. Niños a sus clases, jóvenes con Pablo. Mis hermanos que están en Facebook Live, que Dios me los bendiga. Espero que se encuentren bien y con buena salud. El Señor me los bendiga grandemente. Tenemos un buen estudio hoy. Lo he titulado, si estás tomando notas, Rechazando lo obvio. Hoy vamos a hablar de la blasfema del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han oído de la blasfema del Espíritu Santo? El único pecado que no es perdonable, dice Jesús. ¿Qué es la blasfema del Espíritu Santo? Porque tristemente hay gente en la iglesia que piensa que ha cometido este pecado. De eso vamos a hablar hoy. Continuando caminando con Jesús, aprendiendo a vivir, amar y adorar al estilo de Jesús. Pero para ubicarnos, para que todos estemos en la misma página, vamos a cubrir un breve resumen. Hace 3 semanas vimos a Jesús caminando con sus discípulos, ¿recuerdan? Los fariseos siguiéndolo y vieron a sus discípulos piscando pequeños granos de trigo. Tuvieron hambre. Y era un día sábado o día de reposo y los fariseos apuntaron el dedo y dijeron: Jesús, 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 ¿qué no ves que tus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer el día de reposo? Y Jesús después les dijo: hey, ¿que no has oído toda la historia de David y sus seguidores y cuando tenían hambre que fueron al tabernáculo y el sumo sacerdote les dio el pan de proposición que no deberían de comer? Sino había una necesidad humana y el sumo sacerdote proveyó. Y luego le dijo: ¿qué no han oído ustedes de los sacerdotes en el templo que básicamente trabajan el doble porque hay más sacrificios el día de reposo? Pero estaban ahí los fariseos acusando a los discípulos de no ser lo que era lícito, y todo porque estaban piscando pequeños granos para satisfacer su hambre. Después vimos que Jesús a propósito buscó una sinagoga de ellos, y a mí eso me encantó. Buscó una sinagoga de ellos y ahí fue y se encontró a un hombre que tenía una mano deformada, ¿recuerdan? Y los fariseos una vez más vinieron y le preguntaron a Jesús para acusarlo: oye Jesús, ¿es lícito sanar a los enfermos el día de reposo? ¿Qué pregunta es esa, honestamente? Qué triste pregunta. Qué triste pregunta. Porque como les compartí la semana pasada o la semana antepasada, ¿qué tal si hubiera sido el hijo o la hija de uno de esos fariseos? Obviamente no hubieran tenido problema que Jesús pueda sanar a sus hijos. Pero qué tristes, qué alejados estaban de la verdad de Dios. ¿Sí? Y Jesús los sanó, y no solo sanó a él, sanó a muchos más. ¿Y cuál fue el resultado? Que los fariseos tuvieron un convivio, se juntaron para platicar, para ver cómo destruir a Jesús. Y yo digo, honestamente, qué triste es eso, que por su mala interpretación, entendimiento de la ley, se les hacía más justo matar a Jesús. Escúchame, se les hacía más justo matar a Jesús que Jesús sane a un enfermo. ¡Wow! Tristemente nos puede pasar lo mismo a nosotros. Tristemente podemos nosotros entrar a un estado de mentalidad de fariseo. Y hoy vamos a ver un poco de eso. La semana pasada vimos que Jesús era el cumplimiento de las profecías de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y vimos que aprendimos que nosotros también hemos sido llamados a vivir al estilo de Jesús. Tú has sido llamada a vivir al estilo de Jesús. Tú has sido llamada a amar, adorar y vivir al estilo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Porque queremos aprender más y más cómo ser como Jesús. Porque deseamos que cuando estamos aquí, que el Espíritu Santo venga y cambie nuestros corazones. Ese es mi deseo, ojalá sea el tuyo. Yo no quiero ser el mismo yo que fui ayer. Yo no quiero ser el mismo yo que fui hace 5 años ni hace 20 años. Y te lo prometo, no lo soy. Pero aún sé que quiero cambiar más y más
y más. Yo sé que mi esposa esa es su oración. Ay, Padre, cámbialo más y más y más. ¿Verdad que sí, mi amor? No. pero ese es mi deseo. Yo quiero ser un mejor esposo. Soy malísimo esposo, te voy a ser honesto. Soy malísimo esposo. Ahora no me malentiendas. Soy malísimo porque sé que puedo ser mejor. Yo la puedo amar mucho, mucho mejor al estilo de Jesús. Y hay veces la carne se mete en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Porque no quiero hacer el esfuerzo. Porque Jesús me llama a sacrificar y es difícil. Es difícil. Es lo que estamos aprendiendo hoy en el estudio en inglés. El Señor me ha llamado, vengo cansado del trabajo y yo sé que mi esposa también está cansada. Ay. Y luego no me dice, masájame los pies. Me dice, me duelen mis patitas. ¿Qué me está diciendo ella? Masájame los pies. Pero no me lo dice así, ¿verdad? Porque hablan en secreto las mujeres. Y luego se enojan. ¿A poco no, Raúl? Yo te estaba diciendo que me masaje los pies, no quisiste. ¿Cuándo me dijiste? Yo te lo dije varias. ¿Cuándo? Yo dije me duelen mis patitas. ¿Ok? ¿Ves lo que yo entendí? Que te duele. ¿Quieres una aspirina o qué? No, yo quería un masaje. Pues háblalo y dilo. ¿Qué tan fácil sería, Raúl, si nomás nos dijeran lo que querían? ¿Varones? ¿Amén? ¿Amén? Con cuidado, nos van a pegar hoy en la tarde. Pórtense bien, pórtense bien. ¿Eh? Acuérdense que es día de San Valentín hoy. Yo mi deseo es cada día cambiar y cada día ser transformado y cada día que nos parezcamos más a Jesús. Y es lo que aprendimos la semana pasada, que nosotros empoderados por el Espíritu Santo podemos ser transformados. Para que el viejo hombre muera y el nuevo hombre que refleja la gloria de Dios y a Cristo sea el que venga y no solo ame a nuestros cónyuges, pero a nuestros hijos y al mundo de una manera diferente. Vamos a orar, guys, y vamos a ver lo que el Señor tiene hoy para nosotros. ¿Por qué no me acompañan? Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos, Padre mío. Señor, mi deseo, y yo sé que es el tuyo también, es de que nosotros seamos transformados, Padre, de gloria en gloria, como dice tu palabra, para que nos parezcamos más y más a Jesús. Ayúdanos hoy, Padre. Hoy cubrimos un tema tan difícil, Padre. Tú, Señor, expónelo y abre nuestra mente y nuestro entendimiento para verte a ti en medio de todo esto, Padre. Si hay alguien aquí hoy que dice, Padre, a lo mejor yo he cometido ese pecado imperdonable y ha sufrido con eso, que hoy, Padre, tú lo quites de sus espaldas y los liberes. Te doy gracias, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, soplo dice amén. Amén. ¿Alguna vez alguien aquí, no tienes que alzar la mano, y aún estando aquí, a lo mejor tú has dicho, yo he cometido el pecado imperdonable? ¿Saben que tristemente en la iglesia de Cristo Jesús hay mucha gente que cree que posiblemente ha cometido el pecado imperdonable? ¿Alguna vez lo has pensado tú? Yo sí. Veo otras cabezas que le hacen así. Y dicen, yo he cometido el pecado imperdonable y el Señor me ha condenado y no me va a perdonar. Pues déjame te digo hoy que hoy el Señor, primero Dios, hoy vas a salir de aquí completamente liberado. Porque si tú puedes escuchar la voz de Dios, déjame te digo que tú eres de Él. Muy importante recordar lo que va a pasar aquí hoy en el texto. Recuerden, lo que hemos estado viendo desde el principio de este capítulo ha pasado en un día de reposo. Un día que según la tradición, escuchen bien, la tradición judea, un día que según la tradición judea, la tradición rabínica, no podías hacer completamente nada. De hecho, en Nueva York hoy en día, en los poblados judíos, porque hay mucho judío ortodoxo, en los edificios bien altos, 30, 40, 50 pies, donde sube el elevador, el día de reposo, para en cada piso. La razón para que tú no tengas que puchar el botón, porque para ellos estás trabajando. Ya. Cuando nosotros fuimos a Israel en el 2014, todos los días un desayuno tan sabroso, unos huevitos fritos con unas papas, iba yo, ponía mi pan en el tostador y con una manteca sabrosa. El día de sábado no era así. No había nada que tú podías usar, o ellos,
para servirte el desayuno, sino hicieron un montón de huevos duros el día anterior para que nosotros podamos comer nuestros huevos duros. Tu pan no lo podías tostar porque si puchabas el botón estabas trabajando. En las tradiciones rabínicas, en los días de Jesús tú solo podías caminar cierta distancia, porque si caminabas demasiada distancia en las tradiciones judeas estabas trabajando. ¿Quién sabe por qué Dios nos dio el día de reposo o se lo dio a la nación de Israel? Lo aprendimos en Deuteronomio capítulo 5. Era un día de descanso. Es todo lo que era. Era un día para reposar y descansar, y les dijo por qué. Porque no se olviden que en Egipto estaban bajo servidumbre. Cuando tú estás bajo servidumbre, te dan tu día de descanso. Te trabajan y trabajan y trabajan. Y si morías no les importaban. Y el Señor dice, ustedes no van a ser así. Van a descansar. Es lo que era. Pero las tradiciones judías hicieron el día de reposo algo tristemente que era más trabajo cuidarlo y guardarlo de lo que Dios intencionó. Es muy importante recordar que todo esto, lo que estamos viendo, está ocurriendo en un día de reposo, ¿sí? También recuerden que los fariseos acusaban a Jesús de quebrantar la ley del día de reposo. Recuerden, muy importante, acusaban a sus discípulos y lo acusaban a él, ¿sí? Muy importante, para que entendamos correctamente el texto. Así que leyendo el verso 22, Mateo 12, dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita o maravillada y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oírle, decían, este no echa fuera los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Vamos a detenernos ahí. Así que como tú puedes ver y te das cuenta, Jesús no ha terminado de sanar en el día de reposo. ¿Ok? Jesús no ha terminado de obrar en el día de reposo. Me dice a mí que Dios no ha terminado de obrar milagros en el día de reposo. ¿Cuántos dicen amén? Escribe esto en tus notas. Dios no ha terminado obrando milagros en el día de reposo. Escríbelo en tus notas. Dios no ha terminado obrando milagros en el día de reposo. Entonces se le es traído a Jesús un hombre que no solo está poseído por un demonio, pero ese demonio lo había dejado ciego y mudo. ¿Y este hombre poseído tenía alguna esperanza? No. Este hombre poseído no tenía ninguna esperanza. Lo único que él podía esperar, que posiblemente el Espíritu Santo, Dios, tenga misericordia de él. Porque te voy a decir algo, nadie tiene esperanza sin el poder del Espíritu Santo que obra. ¿Cuántos dicen amén? La verdad. Tú no tienes esperanza en tu vida al menos de que el Espíritu Santo te traiga a Cristo Jesús. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero me encanta a mí decir esta frase. Pero Dios. Oh, cómo me encanta decir esa frase. Pero Dios sanó a este hombre. El Espíritu Santo sanó a este hombre. Jesús lo sanó, no solo sacando el demonio, sino restaurando su vista y su hablar. ¿Te imaginas cómo se sentía este hombre siendo sanado, siendo liberado en el día de reposo? Ahora todo el mundo quedó asombrado. Todo el mundo quedó maravillado, que las preguntas empezaron. Empezaron las preguntas entre la multitud. ¿Será este Jesús? ¿Será que Él es el hijo de David? Porque ¿quién puede hacer milagros al menos de que no sea el Mesías? ¿Será que Jesús es el Mesías? ¿Será que Él es el hijo de la promesa de Dios? ¿El ungido? ¿El que hemos estado esperando? ¿Será que Él es? ¡Wow! Mira lo que está haciendo. ¿Será que Él es? ¡No! No, dice el fariseo, no lo es. No, cállate. Deja de decir eso. Cállate. Él está obrando bajo el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Es lo que empiezan a decir los fariseos.
a la multitud. ¿Por qué? ¿Listos? Lo hablamos hace 3 semanas. Porque para ellos Dios está en una caja. Para ellos Dios está en una caja y Dios no puede obrar fuera de esa caja. ¿Recuerdan que les dije hace unos minutos que era bien importante recordar que todo esto estaba sucediendo en un día de reposo? Aquí está el porqué. ¿Ven las acusaciones de los fariseos en contra de Jesús? Es que él obraba bajo el poder de Satanás. ¿Por qué? Porque Dios no va a obrar en el día de reposo de esta manera. Esa era la mentalidad del fariseo. Dios no va a salir. Quiero ver que si Dios obrara, Él estuviera quebrantando la ley. Pero realmente Dios no estaba quebrantando la ley, la estaba cumpliendo. Pero habían reemplazado las tradiciones. Y habían puesto sus tradiciones antes de la ley de Dios. Todo porque no conocían a Dios. Y para ellos Dios no podía salir de esa caja. Entonces no es posible que Jesús sea el Mesías. No es posible que Dios lo mandó. Porque Dios no va a obrar fuera de esa caja. Es lo que le están diciendo a la multitud. El Espíritu Santo no va a hacer milagros y obrar en el día de reposo. Por lo tanto, Jesús no es el Mesías, decían los fariseos. Eso significa entonces que está obrando bajo el poder de Beelzebú, de Satanás. En la mente de ellos es lo que ellos estaban diciendo. Esa fue la deducción que ellos hicieron. Pero es porque no conocían realmente a Dios. En los ojos de los fariseos Jesús estaba quebrantando la ley. Y el único que quebranta la ley es ¿quién? Satanás. Por eso lo acusaron. El Espíritu Santo nunca haría eso. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Tristemente estas acusaciones todavía existen hoy. Estas acusaciones todavía existen hoy. El otro día puse un video. Lo compartí. En nuestro estudio lo compartí en mi perfil personal en Facebook. Y alguien puso: el día de reposo es sábado. El día de reposo es sábado. ¿Ves? Todavía hay fariseos que no entienden la gracia de Dios y no entienden la ley de Dios. Los fariseos modernos de hoy, escúchenme bien, lo voy a decir de esta manera porque no quiero ofender a nadie. Voy a mencionar 2 ministerios. Aman a Dios, o espero que aman a Dios, están buscando acercarse a Dios, pero lo han hecho de una manera incorrecta, así como los fariseos en los tiempos de Jesús. Y todo porque no conocen el amor de Dios y no conocen la gracia de Dios. En otras palabras, tienen a Dios en una caja y de esa caja no permiten a Dios salir. En los 1800 nació un movimiento que se llaman los Testigos de Jehová, donde ellos dicen, ¿listos? Escucha bien, que porque nosotros nos reunimos los domingos y no los sábados, que nosotros no estamos adorando a Dios, sino estamos adorando ¿a quién? A Satanás. La misma acusación que los fariseos en los días de Jesús estaban haciendo en contra de Jesús, y le decían a la multitud que quedó asombrada y estaba diciendo: ¿será este el Mesías? Mira, sanó al ciego, al mudo, al que estaba poseído. Eso es el poder de Dios. No, porque Dios no va a obrar el día de reposo. El fariseo moderno te va a decir: no, Dios no puede obrar el domingo. Porque Dios tiene que ser adorado el día de reposo. Ellos no están adorando a Dios, están adorando al demonio. La acusación es la misma. Los adventistas del séptimo día, lo mismo. La misma acusación hacen en contra del cristiano
que se reúnen los domingos y dicen: ellos están adorando al demonio porque el día que se adora a Dios es el día de reposo y Dios no puede salir de esa caja. Y yo diría: no conocen cómo se mueve el Espíritu Santo. Yo diría: no conocen realmente quién es Dios. Porque ves, las escrituras nos dicen en Salmo 118, 24: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo Jehová. Y luego en 2 de Corintios 6, 2 dice: en aquel tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Mañana, cuando sea hoy, será el día de salvación. ¿Cuántos dicen amén? El martes, cuando sea hoy, será el día de salvación. ¿Y quién está obrando en ese día de salvación? Jesús, el Mesías, el que no está encerrado en una caja, el que obra fuera de nuestro entendimiento, cuyos caminos son más altos que los tuyos. Pero tristemente para el fariseo que dice: hoy domingo no es día de salvación. El día de salvación es el día de reposo, solo el sábado. El fariseo te diría: hoy no es el día domingo de salvación, porque el Espíritu Santo no se puede mover el domingo. Y yo diría: ¿qué tal ese milagro que se para enfrente de mí ahí? ¿Qué tal ese hombre que está ahí, que tiene 2 años que no ha tocado ninguna droga y Dios ahora lo está usando para dar ministerio a los hombres? ¿Qué tal ese hombre que está ahí, que Dios ha salvado y restaurado hoy? ¿Qué tal ese matrimonio que ha sido restaurado? ¿Qué tal esos milagros que nosotros hemos visto? ¿Me vas a decir que fue Satanás y bajo el poder de Beelzebú que se hicieron? Porque se hicieron un domingo y no un sábado. Honestamente, yo no sé qué dirían. ¿Dirían: hoy no es el día que el Señor creó? ¿Dirían: el Espíritu Santo no se mueve los domingos en las iglesias cristianas alrededor del mundo? Yo te diría: hoy es el día que el Señor creó y nosotros nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en él. Y yo te diría: hoy es el día de salvación y el Espíritu Santo no se va a quedar en la caja que tú has creado por él. Tristemente para ellos, Dios no puede salir de esa caja. Tenemos fariseos modernos entre nosotros. Y dicen que nosotros no adoramos a Dios, que adoramos a Satanás. Dicen que las sanaciones, restauraciones, liberaciones que se hacen aquí no están hechas bajo el poder del Espíritu Santo. Escuchen bien. Miren lo que Jesús responde a esas acusaciones. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, verso 25, y toda ciudad a causa dividida contra sí misma, no va a permanecer. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues va a permanecer su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si Dios está liberando, sanando, restaurando aquí los domingos, ciertamente el reino de Dios ha llegado aquí también. ¿Cuántos dicen amén? Y lo está haciendo por el poder del Espíritu Santo. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá sacar su casa. Jesús dice: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, escuchen bien.
todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que diere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, wow. Yo aquí cuando me llegué a esto empecé a temblar. No le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y luego Jesús les dice, generación de víboras. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, tú no te pareces a Jesús en el trabajo porque te enojaste o algo? Ok, generación de víboras. Ahora sí me parezco a él. Right? No conocen a nuestro Señor. Jesús viene y le dice, generación de víboras, ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Wow. ¿Sabes lo que Jesús le está diciendo aquí a los fariseos? Tú no sabes de lo que estás hablando. Tú no sabes de lo que estás hablando. No sabes de lo que estás hablando, por lo tanto estás rechazando la obra del Espíritu Santo. Y Jesús les dice, y esto nunca será perdonado. Wow. El Espíritu Santo está obrando a tu alrededor y tú no lo aceptas. Tú lo rechazas. De hecho, tú dices que es Satanás el que está obrando y no yo. Haciendo milagros, sanando enfermos, liberando endemoniados, resucitando a los muertos, restaurando matrimonios, restaurando vidas. Y tú dices que no es el Espíritu Santo porque es domingo y no sábado. Wow. Pero Jesús dice, no es así. Es el Espíritu que está obrando. Por lo tanto, el reino de Dios ha llegado. Y está entre ustedes, y ustedes lo están rechazando. Jesús dice, pues ponte a pensar, ¿quién tiene el poder suficiente para entrar en la casa de Satanás y saquear sus bienes? Solo Dios. ¿Quién tiene el poder para restaurar al hermano que está atrapado en vicios y Dios venir y atar y saquear a esa adicción y liberarlo? Solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién tiene el poder? Dice, solo Dios. Es lo que Jesús les dijo. ¿Quién puede vencer a Satanás? Solo Dios. ¿Quién puede liberar? Solo el Espíritu Santo. Más les dice, pónganse a pensar en la locura que ustedes están diciendo. Pónganse a pensar, les dice Jesús. ¿Satanás peleando contra sí mismo? ¿Qué locura están diciendo? ¿Satanás dividiéndose entre sí mismo? Y luego me encanta, porque no terminó ahí. Les dijo generación de víboras. ¿Sabes lo que quiere decir Jesús con eso? Que ustedes son los hijos del diablo. ¡Wow! Yeah. Es lo que está diciendo Jesús. Ustedes son los hijos del diablo. Y luego les dice, ¿cómo pueden hombres malvados como usted hablar lo que es bueno? ¿Tienen un mejor entendimiento hoy de lo que es blasfemar al Espíritu Santo? Ojalá que sí. Porque mucha gente, como les digo, aún en la iglesia, viven con ese temor que a lo mejor han blasfemado al Espíritu Santo. Y como vemos, el blasfemar al Espíritu Santo es el único pecado que nunca puede ser perdonado. ¿Qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Es rechazar la obra de Dios, es atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Es decir, Dios no se puede mover el domingo. Es decir, la liberación de Raúl no pasó bajo el poder del Espíritu Santo, pero bajo el poder de Satanás, porque él alaba a Dios los domingos. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo.
Es decir, el Espíritu Santo no se mueve y todos los milagros y restauraciones que pasan en Calvary Chapel los domingos es falso y es de Satanás, porque ellos adoran al demonio y no a Jesucristo, porque nos tenemos que reunir solo los sábados. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Es acusar a Dios, al Espíritu Santo, de no poder obrar fuera de la caja en la cual lo han puesto. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Es hacer esas acusaciones de los que adoran a Dios en otro día que no sea el día de reposo, que están haciéndolo bajo el poder de Satanás. Es acusando a esos que están aquí cada domingo, que derraman sus lágrimas, que derraman sus corazones, que están quebrantados ante el Rey de Reyes, acusando que no lo están haciendo bajo el poder del Espíritu Santo, pero que lo están haciendo bajo el poder de Satanás. Todo porque no nos reunimos los sábados. Jesús te diría blasfemia. Eso es una blasfemia. Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día del Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y Jesús dice, por tus palabras serás justificado o condenado. Ahora, guys, yo les quiero decir esto. También nosotros tenemos que tener cuidado. También nosotros tenemos que tener cuidado. Jesús nos ha llamado a no juzgar y no condenar. Dios obra en maneras muy diferentes, ¿verdad? Y hay veces no va a ser de la manera que tú crees. Tú ten cuidado también. Ten cuidado también. Estaba yo leyendo un artículo hoy y básicamente el autor dice que nadie puede cometer este pecado porque Jesús ya no está caminando en la tierra. No sé si estoy de acuerdo con eso, honestamente. No sé si estoy de acuerdo con eso. Yo diría que nosotros mejor vivimos una vida al estilo de Jesús, donde no juzgamos y donde no condenamos. Porque Dios obra fuera de la caja. De hecho, Él puede hacer hasta un burro hablar para corregirte. Hay que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado. Pero hoy es el día que el Señor creó y nosotros nos vamos a gozar y alegrar en Él. Amén. Más. Vamos a decir que nosotros diríamos, sí, ¿sabe qué, pastor? Nos queremos reunir los sábados también. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ok, ¿cuál es el problema? Pastor, ¿sabe qué? Mejor nos vamos a reunir los jueves. Gloria a Dios. Es el día que el Señor creó. Nosotros no vamos a atar y ponerle esposas al Espíritu Santo, porque Él se mueve donde tú ni sabes. Así como el viento viene y va, dice Jesús, así es el Espíritu Santo. Hoy es el día de salvación y el Señor está obrando aquí. El Señor está obrando aquí, restaurando vidas, liberando, sanando. Pero una vez más, ¿qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Atribuyendo la obra de Dios al poder de Satanás. Atribuyendo la obra de Dios al poder de Satanás. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Y yo le advertiría yo le advertiría a los testigos de Jehová, a los adventistas, y creo que también los de solo Jesús se reúnen los sábados, no estoy seguro. Yo les diría, guys, examínense. Examínense, porque lo que ustedes están diciendo es una blasfemia. Examínense y arrepiéntanse y díganle al Señor, perdónanos, no sabíamos, estamos cegados, perdónanos. Y que Dios en su grande amor y su misericordia tenga compasión de ellos. Cuando yo terminé mis notas, aquí lo tengo, yo estaba temblando, guys, cuando yo realmente dije, wow, todavía existen estas acusaciones.
Y Jesús dijo, esa es la blasfemia del Espíritu Santo que nunca será perdonado. Y todo, porque creían que estaban quebrantando la ley del reposo cuando realmente no conocían esa ley. Todo porque estaban rechazando lo obvio, que el Espíritu Santo estaba obrando, pero no en la manera que ellos creían. Y yo cierro con esto, no rechaces tú lo obvio. Jesús sigue obrando, Dios sigue obrando, nada lo detiene, Él no está en una caja. No rechaces lo obvio, y lo obvio es que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, te alabamos, te adoramos, Padre. Te doy gracias que tú nos enseñas por medio de tu palabra, Señor, lo que es la blasfemia del Espíritu Santo, Señor, y tristemente hay personas que todavía hacen esa acusación, y yo te diría, Señor, que tú los liberes, que tú los rescates, que tú les abras sus ojos, Padre, porque vienen y dicen, ustedes se reúnen los domingos, ese no es el día de reposo, no es el día de Dios, es el día del diablo. Y tu palabra dice, hoy es el día que el Señor creó. Y tu palabra dice, hoy es el día de salvación. Tú sigues obrando, sanando, restaurando, liberando y sobre todo salvando. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Bendícenos, Señor. Yo pido por tu pueblo, Señor, que tú los uses poderosamente para que amen al estilo de Jesús, para que vivan al estilo de Jesús y para que adoren al estilo de Jesús. Padre, guárdanos, que no juzguemos, que no condenemos, pero que amemos como tú amaste. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén, amén. Vamos a ponernos de pie, familia. Vamos a recibir la bendición de Dios. Guys, no se olviden, Dios no nos ha llamado a condenar, Dios no nos ha llamado a juzgar, Dios no nos ha llamado a criticar. No hay ministerio criticones en Cristo. Dios nos ha llamado a amar. Por esto seráis conocidos, por el amor que tenéis unos por los otros. Ama al estilo de Jesús. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor sonría sobre ti, ponga en ti paz, pero sobre todo que el Espíritu Santo obre en tu vida y te llene y te cambie al estilo de Jesús. Dios me los bendiga. Vamos a adorar.